Siempre digo que no soy muy propenso a celebrar números de capítulos redondos, pero coincidirás conmigo en que el de hoy merece una excepción. Emilcar Daily. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura digital y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 3 de julio de 2026 y este es el capítulo 3000. 3000 capítulos es una cifra realmente importante y que creo está solo al alcance de unos pocos, porque proviene de una excepcional mezcla de ingredientes. Por un lado, tenemos evidentemente un podcast diario, que es la única forma de alcanzar esa cifra. Un podcast diario supone un diseño de producción sin equivalente en el mundo del podcasting. Aunque la mente te pueda llevar a un podcast de noticias, no tiene por qué serlo realmente. De hecho, Emilcar Daily combina noticias, actualidad, con otros contenidos. Lo más importante creo que es sin duda la tenacidad, ¿no? Tener claro un objetivo y crear toda una serie de hábitos y espacios en tu vida personal que te permitan alcanzarlo. Y además ese objetivo no es una meta final, como muchos de los objetivos que se define el ser humano, sino que es una meta continua. Es decir, es publicar todos los días. Y todos los días consigues tu objetivo, lo cual pues está muy bien, ¿vale? Pero es un triunfo muy efímero, es algo que dura extraordinariamente poco, porque cuando lo has conseguido tienes 24 horas de nuevo de camino para alcanzarlo otra vez. Mirándome a mí y a los compañeros que conozco que realizan podcast diarios, debo decir que hace falta una fortaleza mental especial para todo esto. Y por otro lado, tenemos la audiencia. Como dice John Boluda en el cierre de su podcast Marketing Online, esto sin vosotros no sería posible, esto simplemente no sería. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, no es un peloteo sentimental que yo vengo a hacerte a ti hoy en este día tan importante y emotivo para mí, porque la presencia de la audiencia como ingrediente en esta receta es esencial. Es esencial hasta el punto que matiza el objetivo. Tu objetivo ya no es tanto publicar todos los días, sino que te escuchen todos los días, que tiene una diferencia sustancial. La relación además que se establece entre un podcast diario y cada oyente va mucho más allá del control, la conciencia o de incluso la percepción que tenga el propio creador. Es decir, vosotros conocéis mucho más Emilcar Daily o de lo que ha sido Emilcar Daily a lo mejor de lo que lo puedo conocer yo, de lo que yo lo puedo tener presente. En muchas ocasiones cualquier podcast, pero más uno diario, pertenece más a la audiencia que al propio autor. ¿Por qué? Pues porque nos acompaña. Nos acompaña en momentos clave de nuestra vida que el autor del podcast no puede saber que están ahí, no puede saber si son clave, como por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Imagínate, tiempo de exámenes o de oposiciones, que es todo el tiempo, ¿vale? A lo mejor durante ese tiempo no escuchabas el Daily por la mañana, pero era el primero que escuchabas cuando salías a las 8, por ejemplo, a dar un paseo para desintoxicarte, ¿no? Y de pronto un podcast matutino, ese buenos días, te llega al cuerpo a las 8 y para ti también es un buenos días, porque de alguna forma llegas a un nuevo tramo del día que puedes disfrutar y descansar. También puede ser a lo mejor el Emilcar Daily el primero que te pones en cuanto te sientas cada mañana en el metro, en el bus o en el coche o echas a andar para el trabajo, si tienes suerte. A lo mejor Emilcar Daily te lo dio a conocer tu primo. Y desde entonces casi todos los días comentáis el podcast por WhatsApp. O este es el podcast que te dio a conocer el Mac o no sé qué chisme tecnológico que ha resultado fundamental en tu día a día. También ocurre mucho que recuerdas el momento exacto en el que estabas cuando escuchaste por primera vez tal o cual capítulo que fue muy divertido. Sin ir más lejos, la entrada de hoy, una de las clásicas del podcast, la he puesto porque el miércoles un oyente, Adriano, me recordó que ya la puse a modo de conmemoración en el capítulo 2000, algo que yo pues no recordaba. Ya por curiosidad lo he mirado, ¿no? Ese capítulo 2000 es de 27 de mayo de 2021 y en él aparece Rocío para evaluar si he cumplido o no mi compromiso de usar la bici estática. Un compromiso al que llegué en el capítulo 13 del podcast Premium Especial 1500, enero de 2019, para celebrar el capítulo 1500 de Emilcar Daily. Como ves, todo muy meta, ¿no? Todo muy relacionado con el lore, con la cultura interna del podcast, de la cual en muchas ocasiones vosotros y vosotras sois más conscientes que yo. Bueno, Adriano, resulta que no, que no puse esa melodía en aquel podcast, pero seguramente tu recuerdo, vuestro recuerdo de ese y otros capítulos se modifica con el paso del tiempo, lo que demuestra lo imbricado que está
el podcast en vuestras vidas. Yo os aseguro que me da la vida cada vez que por email o en persona, las pocas veces que tenemos ocasión, me contáis historias de vuestro día a día con el podcast y cómo además forma parte de manera más o menos obligada también del día a día familiar, ¿no? Provocando que incluso a veces niños pequeños que no tienen manera humana de saber qué estoy contando pidan en el coche camino al colegio escuchar el podcast de siempre. Hoy no tengo a Rocío conmigo, pero sí a varios amigos y amigas, oyentes de este podcast, a los que he pedido que me feliciten, sí señor, y que compartan conmigo algún recuerdo especial del podcast. Son 9 audios que podréis identificar como si fueran vuestros, porque seguramente no difieren mucho de lo que cualquiera de vosotros y vosotras querría decirme en un día así. Empezamos por un compañero en la publicación diaria, Jacobo Vidal Pascual, del podcast Desde el Reloj. Muchísimas felicidades, Emilio, por este episodio 3000 del podcast. Es un placer escucharte cada mañana con tu energía, con tu positivismo, con tu forma de contar las cosas, así que gracias por seguir ahí y te mando desde el reloj mis felicitaciones por este número tan redondo. Me preguntas por un episodio de estos 3000 y hay muchos, evidentemente, el de la Thermomix, etcétera, pero yo quiero recuperar uno de este año, del mes de enero, titulado No te lo vas a creer, pero en el que nos narrabas el cierre de Leanservers, después de que te cerrara Mumbler a final de año y pusiera todo tu podcasting premium patas arriba, bueno, pues te cerraba también tu hosting. Y en ese episodio recuperamos una expresión gallega, teño a negra, para la mala suerte, que es correcta, pero a mí me gusta más caer de costas e romper o nariz, caer de espaldas y romper la nariz. Gracias, Jacobo. A las duras y a las maduras habéis estado presentes en mi éxito. Sois la base de mi éxito, pero también me habéis acompañado con vuestro aliento cuando las cosas se han torcido y eso ha hecho mucho más fácil superar los obstáculos. Seguimos con Carmela García, compañera de Emilcar FM, la creadora de nuestro podcast de ciencias Bacteriófagos. Hola Emilio, me paso muy brevemente por aquí para felicitarte por los 3000 y que sean muchos más. ¿Quién me iba a decir a mí que yo acabaría haciendo esto? Y es que si me preguntas por un capítulo de Emilcar Daily que me marcase, me tengo que ir al año 2014, a febrero. Yo estaba esperando el tranvía que me llevaba a mi nueva vida suiza y escuchaba, casi por casualidad, a un señor de Murcia que me explicaba cómo llevarse una lectura con su RSS al Kindle. Era un capítulo cualquiera, pero que hizo que luego escuchase otro y luego otro, y que 3 años más tarde ese señor me hiciese tener un micrófono en mi casa. Por muchos capítulos más descubriendo a la gente que, aunque parezca cualquier cosa, al final nos interesan las mismas cosas. Porque ya sabes de sobra esto de que la curiosidad no mató al gato, pero seguro que en los próximos 3000 descubres que un gato puede llegar a ser muy curioso. Muchas gracias, Carmela. Es curioso que recordéis el primer capítulo que escuchasteis, máxime cuando tampoco era un tema especialmente candente o importante, ¿no? Pero eso demuestra una vez más la importancia que el podcast en general, no solo Emilcar Daily, puede tener en nuestras vidas como oyentes, ¿no? Por cierto, primera mención a los gatos en estos audios, no va a ser la última. Seguimos con Elías, del podcast Negocios WordPress y algunos más, y mi principal proveedor de automatizaciones. Gracias a su labor se publican a diario de forma automática los posts en Discord. Gracias a él tienes acceso a los canales cuando te suscribes e incluso se generan las facturas que puedes recibir por email. ¡Hey, Emilio! ¿Qué pasa? Felicidades por ese capítulo 3000. ¿Qué nos harás en este caso si en el 1500 nos hiciste un especial? Bueno, yo quiero recomendar el episodio en el que hablabas de todas tus suscripciones y además era con Rocío, que aquí se juntan 2 de tus factores más determinantes y es el gusto por el gastar dinero junto con las colaboraciones con tu mujer, con Rocío, que siempre resultan interesantes y divertidas en tus episodios. Y precisamente porque se lo mandé a mi mujer también. Así que enhorabuena y a seguir grabando por lo menos hasta la jubilación. Como bien cita Elías, la repercusión de mis conversaciones con Rocío en vuestras propias parejas es un clásico de la audiencia de Emilcar Daily. Rocío recibe con frecuencia la adhesión y apoyo de otras parejas que se ven, como ella, en la situación de tener que convivir con personas como yo, digamos, algo especiales. Bueno, vamos ahora con Javier Soler, querido amigo y compañero de Emilcar FM, coordinador y presentador de nuestro podcast semanal de noticias Trending. 3000 suena a historia. 3000 veces la voz o una misma voz.
Eso sí, con el permiso de Rocío. 3000 veces dándole al play hace que felicitarte sea lo mínimo que uno puede hacer. Además, yo tengo la inmensa suerte de formar parte del proyecto que soñaste, de considerarte un mentor de la voz, ese primo mayor que tienes en las provincias que siempre tiene algo que enseñarte. No hay que ser muy druida para reconocer tu papel en el podcasting en esta nuestra lengua y en el podcasting en general, generando de ello un verdadero hogar. Elegir un capítulo para mí es completamente imposible, así que voy a hacer trampas. Me encanta, disfruto con Zagal retozando en la huerta cuando te enfadas con Apple, porque voy en el coche afirmando con la cabeza e incluso hablándote, ya que suelo estar siempre muy de acuerdo con tu visión. Perdón, voy a toser. Gracias por hacer del podcasting diario una pasión ribereña de color naranja. Un abrazo, amigo. A por otros 3000. Gracias a ti, Javier, por tu dedicación a este proyecto común que es el podcasting. Cuando me enfado con Apple, tengo sentimientos encontrados, pero no por mi relación emocional con la empresa, sino por la audiencia. Porque hay veces que las cosas no me gustan y enlazo muchos capítulos quejándome. Y no quiero que este sea un podcast de quejas y que eso acabe saturándoos. Así que en ocasiones he puesto fin de forma voluntaria a mis protestas, aunque las seguía teniendo, para no cargaros demasiado. Así que está bien saber que hay gente al otro lado que disfruta y comparte estos momentos. Turno ahora para Joan Boluda, otro currante del día a día que ya ha pasado la cifra de los 3000. Felicidades, Emilio, por estos 3000 episodios. Madre mía, qué locura. Ah, Pipiolo, recuerdo cuando yo llegué al episodio 13. No, en serio, llevas mucho más que yo en esto y te admiro por cómo comunicas, por la transparencia, porque eres genuino. O sea, se nota que transmites como eres tú, que no tienes ninguna careta, sino que Emilcar es Emilio y esto va muy buscado. O sea, esa sinceridad que transmites, me encantan no solamente tus episodios sobre Apple, tecnología, podcasting, o todo lo que te pueda interesar, sino también esos off topics. De hecho, mi episodio favorito y con el que me he reído mucho fue el de la paella, el del incendio en la cocina, que incluso pasé a mi mujer y a partir de ahí empezó a escucharte también. O sea que felicidades y a por los siguientes 3000 más. Emilcar FM, echa el vistazo que está estupendo. Gracias, Joan. Internet nos hizo mutuos oyentes, mutuos clientes, mutuos proveedores y colaboradores. Y la vida nos ha hecho amigos. También nacido el 6 de agosto, también esposa y 3 hijos y una energía arrolladora que es contagiosa. Al igual que vosotros, con vuestro ánimo, Joan fue para mí un soporte imprescindible para gestionar el cierre de Mumbler. Y es esa solo una de las cosas por las que le estoy agradecido. Ah, el incendio en la cocina. Mi cocina ha dado mucho de sí en el podcast, tanto por su contenido como por lo que ha pasado ahí. No sé si os acordáis del capítulo de la Thermomix, que no sé si alguien citará hoy. Seguimos con Lola, que es oyente premium. A ver, Lola no es que sea oyente de Emilcar Daily Premium, sino que lo es también de Weekly y de Sujétame el Micro, aunque ya advirtió que se suscribía por apoyarme, pero que ella nunca tendría un podcast. Afortunadamente se equivocaba y gracias a Prestocast, un proyecto de Joan Boluda, ahora podemos escucharla casi a diario en su micropodcast Lola MP7. Hola Emilio, aquí Lola. Felicidades por esos 3000 episodiacos de Emilcar Daily. Nada, y yo te iba a comentar el que más me ha gustado a mí, o uno de los que más me ha gustado a mí, recuerdo con mucho cariño y porque me reí mucho con tus respuestas tan elocuentes, fue en el que hablas con la veterinaria sobre la idoneidad de adoptar un gato. Y era como que me quieren colocar un gato o algo así, help. Y entonces yo así pensándolo digo, mira, no es que le quieran colocar un gato, es que ahora tiene 3 y no tiene Tesla. Y digo, madre mía, sí que se la han colado, pero bien. Nada, y en ese me reí mucho y lo he vuelto a escuchar y digo, es que dices que era como una cosa que era indiscutible, que no lo ibas a hacer. Y mira, has caído en las redes. Sí, Lola, ahí metiendo el dedo en la llaga. Los gatos han sido una de las subtramas más celebradas de mis podcasts en los tiempos recientes. Y sois muchos los que me señaláis la diferencia entre la cantidad de gatos que poseo y la cantidad de Teslas. Yo me defiendo como puedo, diciendo que es que ya no quiero un Tesla, que ahora quiero un BYD Seal U, pero tengo claro que es una defensa bastante pobre. Y hablando de gatos, vamos a continuar con Eduardo Norman, querido amigo, un clásico del podcasting hispano y actualmente parte del equipo de Trending de Emilcar FM. Enhorabuena, Emilio, por tus 3000 capítulos de Emilcar Daily. Te podría decir que mi capítulo favorito es cualquiera de los que sale Rocío o el de la Thermomix, pero desde el año pasado, para mí,
Mi preferido, porque además ha hecho que pasara recientemente de 2 a 3 gatos, es Proyecto Felis Mundus. Para mí, desde luego, el mejor capítulo, sobre todo porque unos cuantos nos habíamos vuelto locos intentando convencerte de tener un gato y además que no fuera un gato de diseño, como tú querías. Y por fin, en ese capítulo pudimos comprobar que habías caído en este pozo sin fin que es el gatunismo. Como poseedor de gatos y amigo que disfruta viendo mis caídas, tenía claro que Felis Mundus era el capítulo preferido de Eduardo. Y aviso a navegantes, porque tiene razón, el gatunismo es un pozo sin fondo. Solo un exiguo hilo de raciocinio me evita no tener ya un cuarto gato, ¿vale? Además, a petición mía, me han regalado por mi santo un detector de chips. Para encontrarte un bicho en la calle y pasárselo a ver si tiene chip. Por si pierdo la cabeza y me lanzo a la calle a rescatar gatos, que no está claro que no lo vaya a hacer, ¿vale? Porque todavía no se ha escrito el último episodio de mi deriva gatuna. Vamos ahora con Santiago Pascual, ese Pascual, también compañero del metal en la publicación diaria con su podcast Day to Day. Hola Emilio, soy Santiago, ese Pascual, y quería felicitarte por esos 3.000 capítulos de Emilcar Daily. Es creo que todo un logro y no tengo datos, pero casi podría apostar a que es el primer podcast en España al menos que llega a ese número. Así que muchísimas felicidades y nada, sigue así y sigue dándonos ese tanto información como entretenimiento, como diversión. No sé, la verdad es que son muchos años escuchándolo y espero que sigan siendo muchos más. Me encantaría poder elegir un capítulo como mi preferido, pero yo al menos soy incapaz de ello. Entre 3.000 no soy capaz. Pero a cambio sí que me gustaría recordar un poco aquel principio en el que ibas por la calle con aquel micrófono tan grande que la gente te miraba y saludando a Pedro Luis, hablándonos de la señora del Segway y aquella primera melodía o de las primeras que era Emilcar Daily. Y perdóname por este canto, pero bueno. Emilio, enhorabuena de verdad, felicidades por esos 3.000 y sigue dándonos ese entretenimiento, esa diversión y esa información que tanto agradecemos. Un abrazo. Como ya he dicho, no soy el primero en llegar a los 3.000, pero creo que tampoco seremos muchos. Esos principios en la calle que cita Santiago son recordados por muchos oyentes. Creo que eran otros tiempos. El podcast, pues sí, tenía otra frescura. Ahora grabo en estudio, aquí en casa. Hemos ganado en calidad y hemos perdido algo de aquello que hacía el podcast entrañable, pero creo que en definitiva el podcast ha salido ganando. Terminamos ya con Pedro Sánchez, amigo, hermano, que me regaló su podcast diario Bala Extra para traerlo de Emilcar FM y que es parte del equipo Trending y con quien comparto abandono de nuestro podcast común La Extraña Pareja. Querido Emilio, hermano, maestro, compañero, Sorionak, Lehenengo eta behin, antes que nada, felicidades. Son muchos 3.000 capítulos, es mucho trabajo, es mucho compromiso por la calle, en el tranvía, llegando a tu trabajo a aquella puerta que se cerraba. Bueno, en fin, ha llovido mucho. El capítulo o episodio, que son sinónimos según la Real Academia Española de la Lengua, que más me ha gustado en la historia de Emilcar Daily es un episodio que no tiene nada que ver con la tecnología, pero tú ya sabes mi tendencia. Al fin y al cabo yo intento hacer cada día un Emilcar Daily que no va de tecnología. Fue el día que me tocó una quiniela, que corresponde a tu capítulo 1080 de Emilcar Daily y que es de 2017. Pero te quiero decir algo. Creo que el mejor capítulo de Emilcar Daily o de Emilcar Daily Premium aún no se ha grabado. O sea que ánimo y adelante, a seguir. Pedro, yo también espero que el mejor no se haya grabado. Es parte de lo que me mantiene al micrófono cada día, ¿no? Muchas gracias por tus palabras y sobre todo por sacar el podcast de la quiniela, que ya pensaba yo que cerrábamos este especial sin mencionarla. Nada más por estos primeros 3.000 capítulos o episodios, que espero que hayan sido de tu agrado porque tiene pinta de que vienen, como poco, 3.000 más. Espero tus comentarios en Mastodon, @Emilcar, @Mastodon.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Muchas gracias a toda la audiencia de Emilcar Daily por todos estos años y, por supuesto, a los suscriptores de Emilcar Daily Premium, cuyo apoyo especial hace que esto siga siendo posible. Mira, si no estás suscrito, quizá hoy es un buen día para hacerlo.
Que tengas un maravilloso viernes. Un saludo y hasta el lunes.